Ya chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Porfa, me confirman Me confirman si me escuchan, por favor. Ya, este, vamos a empezar y lo que quiero hacer ahorita, ya que estamos, bueno, unos cuantos nada más, es ver el tema de la práctica, ¿no? De la segunda práctica. Yo la tengo ya resuelta, ¿no? Con los códigos principalmente. Entonces, para que también vean si acá hay algún tema, ¿no? Bueno, todavía no he corregido, pero si es que hay algo que no se entiende, quizás en la corrección, no sé, ahorita va a ser el momento para que podamos ver todo relacionado a la práctica, ¿no? Y poder tener mayor claridad en caso tengan algún reclamo, alguna consulta, algo adicional, ¿no? Entonces voy a empezar con eso. Voy a compartir mi pantalla. Dame un segundito. Ok, ya. Y se ve, ¿no? Ya. Este, bueno, como les había comentado, ¿no? La base de datos que íbamos a trabajar es esta base de colegios, ¿no? Y tenía que ver con dos variables principalmente, ¿no? El tema de conectividad, ¿no? Cuántos colegios cuentan con acceso a Internet y cuántos colegios se encuentran ubicados en zonas rurales. Entonces, para saber o para conocer si se podría estimar o predecir, ¿no? La conectividad, teniendo en cuenta la ruralidad que existe, ¿no? En cada una de las provincias del país, ¿no? Entonces, hacer un poco el ejercicio, ¿no? Un ejercicio de estimación, principalmente. Y bueno, lo primero que yo esperaba que hiciera, ¿no? Era, como le dije, ¿no? Abrir la base de datos, obviamente, ¿no? Abrir la base de datos, que es esta base de datos que ya les he compartido. Y lo segundo es crear dos variables. Una variable que sea el porcentaje de colegios rurales y otra variable que sea el porcentaje de conectividad, ¿no? A ver, ¿falta alguien más? Un segundito. Ya. Entonces, ¿no? Es esas dos variables. Entonces, lo que yo hice es crear una nueva variable que era lo rural. Simplemente dividir la cantidad de colegios rurales entre la cantidad de colegios totales. Acá, si quieren, no era obligatorio, pero podían multiplicarlo por 100, quizás redondearlo a dos decimales, ¿no? Lo multipliqué por 100 para que sea un poco más sencillo de leer, digamos, ¿no? Los porcentajes. Entonces tienen esta base de datos, como les había comentado. Un segundo. Ya tienen esta base de datos. No sé, ah, toque, está medio raro esto. Ya tienen esta base de datos. Está funcionando en las teclas. Ya tienen esta base de datos, ¿no? Y la idea es acá ustedes ven, ¿no? N es la cantidad, rural, internet. Entonces, lo primero era que crear estas dos variables, ¿no? Yo lo hice de esta manera, creé una nueva, porque no quería chancar la anterior, y tuve dos variables. Eso es lo primero, ¿no? Eso era lo que se esperaba en esta primera partecita. Lo segundo que se esperaba era algún análisis descriptivo. Era, podría ser válido un análisis, por ejemplo, como un histograma, ¿no? Que se realizan principalmente a variables cuantitativas, ¿no? Podría ser este histograma, ¿no? Que está bastante bonito. Podría ser también un gráfico de cajas, ¿no? Donde podría mostrar
estos porcentajes según departamento, no sé. Podría ser también una tabla de frecuencias, ¿no? Agrupando porcentajes, ¿no? Quiénes tenían más del 30%, 40%, cuántas provincias, ¿no? Ahí es bastante libre, digamos, ¿no? Yo lo que hice eran 2 histogramas, si ustedes se dan cuenta o pueden ver acá, hay una mayor concentración, ¿no? De colegios rurales, ¿no? Todo, o sea, si ustedes ven, ¿no? Hay poquitos colegios que tienen en la provincia son alrededor de 2, 3%, ¿no? De ruralidad, pero hay un número importante de colegios, por ejemplo, que tienen más del 30, 20, 25% de sus instituciones educativas en zonas rurales, ¿no? Ese es como que un dato bastante interesante, ¿no? Si lo vemos a nivel provincial. Entonces, hay más colegios, proporcionalmente, digamos, en las provincias, ¿no? No todas, pero proporcionalmente existe un mayor número de colegios que están concentrados, ¿no? Que se encuentran en zonas rurales, ¿no? No quiere decir que haya más colegios rurales, que es diferente, ¿no? Entonces, y lo otro es el Internet, si se dan cuenta es un gráfico de lo contrario, ¿no? Que acá hay muchos colegios, o bueno, gran parte de los colegios no cuentan con Internet, ¿no? Cero, por ejemplo, hay un número importante, pues 75, más de 50, ya va disminuyendo esa proporción, ¿no? O sea, ese porcentaje. Entonces, lo que esperaba en esta segunda parte, ¿no? De cada una de las variables, tanto de lo rural o tanto del tema de Internet, ambas, ¿no? De esas dos, se esperaba un análisis descriptivo y poder interpretar. Como le dije, podría ser un gráfico de histograma, podría ser un gráfico de caja, podría ser una tabla de frecuencia, con los porcentajes agrupados, ¿no? Entonces, he visto ahí, todavía no he corregido, pero sí he visto algunos trabajos que en verdad está bastante bien, ¿no? La parte descriptiva. Entonces, era un poco lo que se tenía que hacer y obviamente también interpretar o analizar, ¿no? ¿Qué significaba algún dato como que interesante, ¿no? Entonces, la idea era poder describir, ¿no? Más allá de lo que el gráfico te muestra o mostrar un dato súper interesante gráfico, ¿no? Igual con ambas variables, ¿no? Eso es lo primero que había que chequear. No sé si hasta acá todo bien, tienen una consulta, está todo claro. Espero que sí. Y lo segundo, ya, lo segundo que habría que ver, que es esta prueba, ¿no? La prueba de correlación entre variables, ¿no? En este caso no había un orden en particular, ¿no? Rural, internet, podían ponerlo de ambas maneras y se esperaba una correlación de dos variables cuantitativas en este caso, ¿no? Que es un porcentaje a través de esta técnica, este método. Y la idea acá, ¿no? La idea era interpretar, no solamente, bueno, hacer el código, ¿no? Que la correlación, sino interpretar, ¿no? Por ejemplo, yo esperaría o yo hubiera esperado que digan, ¿no? Es una correlación bastante fuerte entre las dos variables, ¿no? Es una correlación fuerte, es una correlación negativa o inversa, digamos, que eso quiere decir, ¿no? A mayor aumento de una variable, ¿no? Disminuye la otra, ¿no? Entonces es una correlación inversa, más uno menos lo otro, ¿no? Y lo tercero que hubiera esperado también era que hubieran dicho, ¿no? Que es una correlación significativa, ¿no? Esas tres cosas principalmente, que es lo que hemos conversado y si se dan cuenta, habla a nivel provincial, ¿no? Entonces a nivel provincial, estas dos variables están muy relacionadas, están estrechamente relacionadas, ¿no? Estrechamente relacionadas. Y esa relación es inversa, ¿no? Entonces, y es significativa, ¿no? Esas tres cosas se esperaban, ¿no? De esta primera correlación. Lo otro era el tema del gráfico, ¿no? Que era visualizar principalmente la correlación, y acá ustedes pueden visualizarlo. Y acá también es un punto importante, ¿no? Porque ya estamos viendo cómo estamos distribuyendo las variables. Si ustedes se dan cuenta y era parte del ejercicio, la variable conectividad es una variable
la variable dependiente en este caso, que es la variable y, ¿no? Y la variable ruralidad es la variable independiente. Entonces, en el gráfico, ¿ya? Por eso les pedí que graficaran. En el gráfico, el eje del horizontal debería ser la variable independiente. Como ustedes saben, siempre estos ejes, ¿no? El horizontal y el vertical es eje X, eje Y, debería ser la variable independiente, ruralidad, y la variable independiente, la variable dependiente diré conectividad o la variable Y. Entonces el gráfico debería ser algo así, ¿no? Si ustedes cambiaron o pusieron otro orden, igual sí es válido, pero no sería lo ideal en el momento de estar mostrando un poco esta relación, porque recuerden, estamos planteando el ejercicio, ¿no? Desde el inicio, donde queremos estimar el porcentaje de conectividad, que si ponemos bastante rigurosos, digamos, es la variable dependiente, ¿no? La que queremos conocer, y la variable independiente es la que vamos a usar, ¿no? Para estimar esa, ese porcentaje de conectividad. Entonces, acá se esperaba eso, ¿no? Que el gráfico se mostrara de esta manera, donde el eje X el tema de ruralidad y el eje Y el tema de conectividad, ¿no? Y una ligera interpretación, ¿no? Que se corrobora un poco el sentido de la relación y hay una amplia concentración, digamos, de casos o provincias con baja conectividad y mucha ruralidad, ¿no? Hay una concentración, ¿no? También hay algo importante, ¿no? Ustedes ven hay muchas provincias o un grupo importante de provincias que todos sus colegios son rurales, pero tienen niveles de conectividad distintos, ¿no? Este, por ejemplo, es 100% rural, pero más del 55% de sus colegios tienen internet. Es un caso bien particular. Todos sus colegios son rurales, todos, 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 y tiene 55% de internet, ¿no? Y ustedes podrían verificarlo acá. Vamos a chequearlo. Debería ser, sí, acá, debería ser este, en Cajatambo, Lima. Y tiene sentido, ¿no? Cajatambo es un rural, zona rural, pero como está en la región Lima, el tema de conectividad quizás es un poco más fácil de acceder para los colegios, ¿no? 55% de colegios. Igual son pocos, ¿no? No son muchos colegios, son 70 colegios, ¿no? No son muchos. Entonces es un caso bien particular, Cajatambo, ¿no? Tiene acceso a internet y todos los colegios son rurales. 70 igual no es mucho, pero son 70 al final, ¿no? Son 70 colegios, ¿no? Entonces, es un poco la idea de esta segunda, de este gráfico, ¿no? Y finalmente pasamos al tema del modelo, ¿no? De la pregunta, todavía seguimos en la pregunta 1. El tema del modelo. ¿No? Pregunta 2 está más abajo. Sí, pregunta 2 Entonces, el tema del modelo. Y otra vez, ¿no? El orden sí importa porque no sé si habrán hecho o habrán visto en sus, ¿no? En los códigos, en las clases, lo que hemos hecho siempre, bueno, darle un nombre, ¿no? Al modelo, un modelo lineal, ¿no? Y la idea, otra vez, ¿no? Es que la variable dependiente sea el tema de conectividad. Siempre acá es la variable dependiente, ¿no? Que es la variable que hay que estimar o hay que predecir. Y la variable independiente es la otra, el tema de ruralidad, ¿no? Y bueno, la base de datos. Entonces, esto sí habría que tenerlo bastante, bastante claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacen un cambio de las variables, más allá de que el modelo pueda correr o puede estar correcto el código, no sería válido, ¿no? Porque estarías estimando otra cosa, no estarías estimando el tema de la conectividad. Entonces, eso es un punto importante para, quizás si es que lo han hecho, ya saben, ¿no? Las razones del por qué. Más allá de que el código, porque he visto y me parece bastante bueno que todos, si todos, ¿no? Han entregado su código en HTML, ¿no? Su página web en R. Entonces, eso es bueno. Y acá hay como algunos aspectos que les quería, esperaría, ¿no? Encontrar, ¿no? Primero, como les dije, ¿no? Que cada uno de los coeficientes, ¿no? De la constante, para interpretar esta constante, es como decir, se esperaría, digamos,
¿no? Si en una zona, en un lugar, no existieran colegios rurales, o sea, será cero los colegios rurales, se esperaría que la conectividad, ¿no? El acceso a Internet sea del 65%, ¿no? Eso es lo que se esperaría, ¿no? Cuando no existen colegios rurales, se esperaría que la conectividad sea del 65%, ¿no? Es un esperado, es una estimación, no necesariamente ocurre, ¿no? En algunos casos puede ocurrir, ¿no? El cero es alrededor del 70, 60 y algo por ciento, en algunos casos más, pero la estimación es esa, ¿no? Si es que no son colegios rurales, no existen colegios rurales, se esperaría que el Internet sea del 65% para la conectividad. Entonces, ese es un primer aspecto que habría que interpretar, ¿no? Lo segundo es que ¿no? Este coeficiente, ¿qué quiere decir? Que a medida que se incrementa, por así decirlo, la ruralidad en cada una de las provincias, la conectividad o el porcentaje de conectividad disminuye en casi 0,53%, ¿no? Ese era el otro elemento que ustedes tendrían que interpretar. El tercero, ¿no? Es este de acá, ¿no? Que es el R cuadrado, que es decir, que esta variable, el tema de ruralidad, es una variable que puede explicar bastante. No necesariamente es causa, ¿no? Pero sí puede explicar bastante el tema de la conectividad y es una variable bastante utilizada, digamos, para estimar temas de acceso a servicios de Internet, por ejemplo, ¿no? Lo rural es algo bastante cercano a esta variable, ¿no? Entonces, es una variable buena para poder estimar o predecir el tema de conectividad, ¿no? Y en este caso, esa variable predice alrededor del 70%, ¿no? De la variable de y finalmente, ver la significancia, ¿no? Es un modelo significativo, también los coeficientes son estadísticamente significativos. ¿Qué quiere decir? Que el modelo puede ser un buen estimador, ¿no? La variable rural puede ser un buen estimador del tema de conectividad, ¿no? Eso es lo que se esperaba en esta interpretación, ¿no? Varios elementos que les he comentado y la parte del código, obviamente. Y lo otro que también se esperaba era generar como esta predicción a nivel de toda la base de datos, ¿no? Y también la predicción particular, digamos, ¿no? Este es el coeficiente, este es el valor del coeficiente de ruralidad y este es el valor que había que estimar, que era 60, si mal no recuerdo, 60% de personas rurales, ¿no? Eso es lo que se tenía que estimar. Entonces, pudiendo hacer así, ¿no? No tienen que hacerlo, en el R lo podrían hacer. Dicen B0 es esto, B1 es esto, X es esto, y la ecuación, ¿no? De regresión. B más B1 por X, ¿no? Y sale este valor. Entonces, la interpretación era, ¿no? Si una provincia cuenta con un 60% de colegios rurales, se esperaría o se estimaría que el 34% cuentan con conexión a Internet, ¿no? Ese es el estimado. Entonces, ustedes ven el grafiquito, 60 está acá, un poquito más, ¿no? Se estimaría el 34 por acá. Entonces, eso es lo que se estimaría en este caso, ¿no? Que existe un 60% de ruralidad, ¿no? Entonces, eso es lo que les había comentado, ¿no? Y finalmente, ¿no? Finalmente, se esperaba que se visualice el modelo, ¿no? Acá yo le agregué algunos detallitos, ¿no? Por tamaño de población, más que población de tamaño de colegios, ¿no? Y se visualizaba la línea de regresión, ¿no? La línea de regresión. Si ustedes ven, cuando C es cero, la línea coincide con 65, ¿no? Aproximadamente. Cuando es 60, coincide con 34 aproximadamente. Entonces, esta es la línea que mejor, digamos, representa a los, a los datos, ¿no? Que es la línea de regresión, que es esta línea rojita, es el modelo de regresión que ustedes tienen. Entonces, ese era lo que se esperaba en esa pregunta uno. Igual, otra vez, ¿no? El gráfico, y eso insisto porque es algo importante y lo voy a considerar, el tema de ruralidad, ¿no? Y el tema de conexión a internet, ¿no? Es un poco la idea de la conexión, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta era similar, algo similar, solamente que había que hacer algo importante previamente, ¿no?
no lo he desarrollado, pero se los voy a pasar completo igual, ¿no? El código y la interpretación y todo eso lo estoy terminando. Y la idea era seleccionar estos departamentos, ¿no? Seleccionar Amazonas, Loreto, Madrid, a la vez. No es que uno por uno, o no es que primero Amazonas, después Loreto, después no, es todos los departamentos que cumplieran esa condición, no todos. Entonces, ahí era lo difícil, digamos, entre comillas, ¿no? Igual no era tan complicado, pero era lo que había que hacer, el primer paso que había que hacer y todos los demás pasos eran bastante similares a la pregunta uno, ¿no? Teniendo en cuenta otra vez, ¿no? El tema de ruralidad, que era la variante, y el tema de, y el tema de conectividad, que era la variable dependiente, ¿no? Entonces, ese era lo que se esperaba de este ejercicio, ¿no? Era un ejercicio bastante sencillo. Y ahorita en estos 2 3 minutos, que quisiera escuchar algún comentario de ustedes, algo que tenga que tener en cuenta al momento de también hacer las evaluaciones, o si todo está claro. Me gustaría escucharlos o leerlos en el chat, por favor, para continuar con lo otro que quería, ¿no? Empezar a desarrollar o ver. Igual hoy día, como les digo, como hay poquitos, no quisiera tampoco adelantar mucho los temas, esto sí me parecía importante resaltarlo, ¿no? Para que todos estén al tanto y no haya como un teléfono malogrado, ¿no? Para cuando les dé la retroalimentación, cuando les hagan la corrección. Entonces, no sé si quieren comentar algo, quieren decir algo, por favor. Profesor, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. En el gráfico de correlación y en el gráfico, bueno, en ese y en el otro gráfico, hay una diferencia que es del tamaño de la muestra, creo. Hay círculos más grandes en ese gráfico que en el anterior. Ah, No hay ya. ningún problema si es que los dos tienen el mismo tamaño de círculo. No, es que yo hice este de acá, es un tema estético nada más, no es un tema de los datos. Lo que yo hice es que acá cada circulito es un valor, una proporción, o sea, no es nada más que eso, ¿no? Y en el otro simplemente para un tema estético, para yo visualizar mejor algunas cosas que también me hubieran gustado saber, hice un poquito más grande, un poquito más chiquito los círculos por el tamaño del número de colegios. Por ejemplo, este colegio, este de acá, ya es la provincia de Lima, porque es una provincia que tiene muchos colegios, 12.000 colegios, ¿no? Entonces, por eso el círculo se presenta bastante grande, casi no tiene colegios rurales, 0%, y el internet 78. Entonces, 0% de ruralidad y 78 casi. Entonces, para visualizarlo y saber que a veces puede pasar, ¿no? De que dependiendo de también la concentración de datos, puede que pueda estar distorsionando también estas relaciones, pero como son relaciones, digamos, porcentuales, no debería distorsionar. Y acá les muestro algo para que vean a qué me refiero, ¿no? Al hacerlo porcentual no hay ningún problema, pero si no lo hiciera porcentual, miren lo que pasaría, miren. Si no lo hiciera porcentual, si lo hiciera con las cantidades nada más, esto pasaría. Acá no es porcentaje, no son cantidades. Entonces, mira, este es el 12.000, ¿no? El colegio, ¿qué? No, esa es conectividad. Claro, esas son acá hay el eje se va. Quiero, 200. Está bien, porque rural, internet, o sea, no estoy considerando los totales, ¿no? Internet el máximo es 9.500 y rural el máximo 1.166. Entonces, si ustedes hacen con las cantidades, miren cómo no sale nada, o sea, sale como si no existiera relación, porque son cantidades finalmente, ¿no? Entonces, pero como trabajamos con valores relativos que son porcentajes, ahí sí se puede visualizar mejor la relación. No he visto, pero espero que ninguno haya trabajado con las cantidades, ¿no? Si han trabajado con las cantidades, en verdad no sería adecuado el gráfico, ¿no? Porque no se ve nada. Acá como que no hubiera nada, ¿no? Tanto para el modelo, ¿no? Si yo el modelo lo trabajara con las cantidades únicamente, tampoco sería un modelo, ¿ves? Modelo medio raro.
no es significativo, no existe, ¿no? No hay una relación. Pero espero que no hayan hecho eso, ¿no? Espero que no hayan hecho eso, lo hayan trabajado de manera relativa. Y el valor de los puntitos simplemente es algo estético. Acá ustedes pueden, estoy sacando size para que sea el tamaño del puntito, ¿no? Si le quito esto, me voy a cortarlo, sale algo así, ¿no? Con los puntitos normales. Pero si lo coloco, es simplemente para que los puntitos tengan una visualización más de volumen de colecta, cantidad de colecta. Pero es algo estético nada más, no infiere mucho. Lo que sí me preocuparía es que lo hayan hecho con cantidad. ¿Alguna otra consulta? Creo que sí es el momento para que también se den cuenta un poquito de lo que hicieron, los trabajos, ¿no? Y ya sepan más o menos cómo va la evaluación, ¿no? Y no hayan sorpresas en ese sentido. ¿Todo bien? Ya, somos poquitos, así somos dos ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahorita uy, en estos minutos, mm, están ladrando, disculpen, ya. Eh, ¿Alguna otra consulta, por favor? Es el momento ahorita para que tengan claridad en lo que se les va a evaluar. Y yo les voy a pasar esto a más tardar mañana, pues, ¿no? Para que lo tengan y revisen, chequen, lo comparen con lo de ustedes y todo eso, ¿no? Ya, mucha claridad. Dime, Yulisa. ¿Cómo? Sí, o sea, si el gráfico está correcto y bueno, lo que me interesa, como digo, es el tema de cada uno de los puntos, una pequeña interpretación, pero si es lo mismo si hay un comentario, ¿no? Sobre esta relación, una relación inversa, fuerte y todo eso, no hay ningún problema, porque es lo que es, pues, ¿no? Claro, es lo mismo prácticamente, ¿no? Solo visualizando de manera gráfica, ¿no? Lo que sí, como te dije, es el tema de los ejes, ¿no? Que ese sí es súper importante. Ujú, ya. Ya, igual como te digo, para hoy día, como somos poquitos, igual es entendible, ¿no? Que siendo domingo y quiero ya, ya bacán, no hay ningún problema. Ya, entonces, si todo esto está claro, quiero pasar a lo siguiente, ya, que es acá, ¿no? Que la vez pasada, ¿no? Ya otra vez, ¿no? Como le dije, estos modelos, ¿no? Otra vez de modelos de diferencias, modelos de evaluación de impacto, ¿no? Que vimos que son modelos igual de regresión, ¿ya? Un modelo de regresión. Acá les voy a mostrar también un poco de un código que tengo para que se vayan dando una idea. Son modelos de regresión, no son modelos súper elaborados ni nada, son modelos, al final terminan siendo modelos de regresión, ¿no? Pero lo que no vamos a estimar, lo que no se va a estimar, disculpen, ¿no? Recuerden, en los modelos de regresión predecimos, ¿no? Acá es una predicción. Pero esto podría tomarse como el efecto, ¿no? Que esto es lo importante, digamos. Esto en los modelos de regresión simple es a medida que se incrementa un punto porcentual, ¿no? En esta variable. Hablo de un punto porcentual porque está medida en términos porcentuales.
estuviera medida en términos de cantidades, sería cantidades, y un índice, sería un índice, un ratio, ¿no? En este caso son porcentajes. Entonces, a medida que disminuye en un punto porcentual, o sea, a medida que aumenta, digue, la ruralidad, un punto porcentual, disminuiría en 0,53%, ¿no? Si esto multiplica en 0,53 por uno, el tema de la conectividad, ¿no? Eso disminuiría a medida que la, la provincia se va haciendo más rural, ¿no? Por cada punto que sube, por cada punto, por cada... Esta interpretación es como que elemental para también entender los modelos de diferencias, porque el modelo te va a dar ese estimador o ese valor que te ayude a estimar cuál sería el efecto, ¿no?, que tiene la intervención. Entonces comentamos, ¿no?, de qué pasaría, cómo se evalúa, por así decirlo, el tema de la remuneración mínima, ¿no? Que a cambio esto tendría un efecto en el tema de fiabilidad, ¿no? ¿Cuánto sería ese efecto? Si se aumentaría, disminuiría, ¿no? En este estudio que hicieron estos economistas, ¿no?, en 1994, ¿no? Encontraron que en este contexto, en mexicano, en todos los estados, ¿no?, el incremento del salario mínimo no reducía el empleo formal en el mayor comparación entre estados, no lo reducía. Entonces no era como ese temor, ¿no? Es decir, subir el empleo, el salario mínimo va a generar mayor desempleo en este contexto, pero como lo que vimos en el contexto peruano, podría ser que sí, ¿no? Y acá hay una estimación, acá dice, ¿no? Si se aumenta en 10% la remuneración, generaría una caída del 5% del empleo formal. Habría que ver si esa es una estimación simple, digamos, o es una estimación basada en algún modelo, ¿no? De diferencias, en diferencias, que es el modelo que se utiliza mucho para estimar impactos, ¿no?, de alguna política de intervención o un evento, como por ejemplo el aumento de la remuneración mínima, ¿no?, el salario. Que siempre se discute, o sea, es una discusión en verdad bastante que está siempre presente, ¿no? Siempre, ¿no? No, no suben los salarios porque va a haber más por informalidad. Otros dicen, no, va a generar que hay una mejor calidad de vida, ¿no? Que las personas puedan tener acceso a mayores recursos. Entonces, el estudio pionero, digamos, de este método, ¿no? Diferencias, como comentamos la sesión pasada, era un estudio que analizaba a través de este método si la implementación, ¿no? Siempre recuerden esto, hay una implementación, ¿no?, que es una intervención, que es, por ejemplo, la subida del salario mínimo. Es la intervención, ese es el evento que catapulta. Piensen siempre, ¿no? Un evento o algo que catapulta algo, ¿no? Ya sea implementación de una política, el tema, la implementación de una política, algún evento, por ejemplo, alguna marcha, alguna protesta, alguna movilización, eventos, ¿no? Entonces, si ustedes como que analizan de manera bastante más directa, quieren saber si ese evento, esa intervención, esa política, ese programa ha tenido un efecto sobre variables medibles, cuantitativas. Háblese de, por ejemplo, ¿no?, el salario, el empleo, la satisfacción, la calidad de vida, muchas otras variables cuantitativas. Este método es un método bastante bueno para poder estimar ese efecto y no hablar simplemente de casualidades. O sea, ¿qué quiere decir, no? Como les comenté en la sesión pasada, ¿no? Las protestas contra Keiko en 2016, 2015, ¿no? Mucha gente dijo, sí, pues estas protestas ayudaron a que el PPK ganara, ¿no? Y lo afirmaron de manera bastante categórica, ¿no? Si no hubiera habido las protestas, y esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Porque siempre hay que hacerse preguntas contrafactuales, ¿no? Si no hubiera habido las protestas, entonces hubiera ganado Keiko, ¿no? Ese es el razonamiento, digamos, ¿no? Pero verdaderamente hubiera pasado eso, nunca pasó, no
sabemos si eso hubiera llegado a pasar. No, no existe ese escenario, no existe ese universo. Y es lo complicado, ¿no? De poder estimar o suponer algo que hubiera pasado cuando no, nunca pasó, no existió. Entonces, este método, si bien no te ayuda a reconstruir un escenario, ¿no? O no regresa en el tiempo, sino lo que haces es poder hacer estimaciones basadas en datos, obviamente, y poder construir, ¿no? Un escenario en donde no hubiera habido marchas, no hubiera habido protesta y poder medir o estimar, ¿ya? Cuál sería, por así decirlo, el tema de los votos, ¿no? El porcentaje de votos que obtuvo uno u otro candidato. Entonces, ese poder, por así decirlo, del método es como que poder estimar ese efecto a partir de un hecho que pasó, considerando un hecho, un contrafactual, ¿no? Comparable para saber qué hubiera pasado, ¿no? Si no se hubiera dado ese evento, no se hubiera dado ese intervención. Entonces, lo que hacen en este estudio es decir, bueno, se dio el evento en New Jersey, ¿no? Pensilvania es un estado vecino que no subió el salario mínimo, no lo subió, lo mantuvo igual. Son dos, ¿no? El argumento eran dos ciudades muy similares en términos de empleo, en términos formales, ¿no? Muchas cosas, economía. Entonces, lo que hizo, aprovechó, ¿no? Este evento, este suceso, para poder hacer una estimación del efecto del incremento del salario mínimo en comparación con un estado que no lo recibe. Entonces, este estado de Pensilvania, para que se entienda, es como el New Jersey cuando, si no hubiera recibido el salario mínimo. New Jersey sí lo hizo, pero en otro escenario, en otro universo, no lo aplicó, pero en este universo sí. Entonces, alguien que se parezca, alguien que hubiera sido, ¿no? Similar a este estado, este estado Pensilvania. Entonces, con este lo vamos a comparar. Este es el New Jersey de ese otro universo. No es igualito, no es idéntico, es similar, pero sirve, ¿no? Al final sirve. Es algo muy similar, ¿no? Y obviamente aprovecharon este escenario para medir el impacto. Siempre recuerden esto, ¿no? Cuando ustedes hagan sus tesis, sus trabajos, sus investigaciones, si van a poner cuál es el efecto, cuál es el impacto, cuáles son los determinantes, lo mínimo que se esperaría de sus trabajos, lo mínimo, son modelos ya sean predictivos o modelos de inferencia causal, ¿no? No se esperaría un análisis descriptivo nada más, no se esperaría unas pruebas de correlaciones, se esperaría investigaciones, hablando de lo cuantitativo, ¿no? Investigaciones que puedan medir o estimar algún valor o conocer pues, un efecto o el impacto de una variable sobre un resultado. Entonces, piensen siempre de esa manera si es que van por ahí, ¿no? Y lo que les quería comentar, esto sí lo vimos, ¿no? Quiero comentar de qué es un contrafactual, ¿no? Un contrafactual y con eso ya cerramos por hoy día para hacerlo bastante breve y también poder repasar un poquito, ¿no? Como les dije, mi idea era un poco el examen y repasar algunos, o que quede grabado quizás, ¿no? Esta lo puedan ir viendo, para que cuando su exposición lo puedan ir eh, teniendo una grabación o teniendo una explicación un poquito más clara, ¿no? Entonces partimos de esa idea, ¿no? Partimos de la idea de que pasó una intervención, pasó un evento, ese evento tuvo un resultado, ya, por ejemplo, se incrementó el salario mínimo, el resultado fue empleabilidad, ingresos, ¿no? Esos dos escenarios, esos dos resultados. Y como no existe un Nueva Jersey que no lo hizo, no subió el salario mínimo, tomamos a Pensilvania como un estado que podría ser un estado similar, comparable, y poder estimar también este efecto, ¿no? O construir este efecto donde New Jersey nunca subió el salario, ¿no? Y a partir de eso se pueden estimar o llegar a resultados bastante robustos, ¿no? Con data bastante clara, ¿no? Me voy a quedar hasta esta diapositiva, ¿no? Y ya después lo cerramos.
Y esto es lo que ustedes deben de preguntarse siempre en estas siempre, siempre esta pregunta creo que es clave, ¿no? ¿La política, programa, realmente causó un cambio o el resultado se hubiera dado de todas maneras? Creo que es una pregunta bastante clave cuando se quiere medir efectos o determinar impactos, ¿no? Y eso pasa mucho cuando vemos programas, políticas asistenciales, ¿no? En el Estado, instituciones, ¿no? Y a veces se critica, ¿no? Tanta plata se gasta para esto cuando que al final no hay resultados, no hay cambios, no hay beneficios para la gente, para la población, ¿no? Y entonces te pones a pensar, ¿no? Si no hubiera habido programa, no hubiera habido política, el resultado se hubiera cambiado de todas maneras. Por ejemplo, ¿no? Les pongo un caso bien bastante el tema de la SUNEDU, ¿no? Yo creo, no se ha medido, no sé, pero yo creo o quiero creer, digamos, que todo este tema del aseguramiento de la calidad educativa pudo haber tenido un efecto sobre las tasas de licenciamiento de los estudiantes, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, si no hubiera habido la SUNEDU, no hubiera habido esta institución, ¿no? Que vele por el mejoramiento de la calidad educativa, igual se hubieran titulado la misma proporción o cantidad de personas, nunca pasó. ¿No? Ahorita, bueno, que quizás saquen la SUNEDO y ya no exista, no sé, pero eso nunca pasó. Entonces, la pregunta es como que interesante, ¿no? Es decir, oye, si no hubiera habido SUNEDO, hubiera habido como resultado, ¿no? Una mejora en las tasas de titulación o las tasas de titulación hubieran sido similares. Y esas preguntas son las que ustedes tienen que hacerse, ¿no? Cuando ustedes quieren, si quieren o se aventuran, ¿no? A hacer alguna investigación de este tipo, pregúntense, ¿no? Tengo una política, quiero evaluar una política, quiero hacer una evaluación de impacto o en su trabajo mismo cuando vayan a trabajar, ¿no? Cuando alguien quiere hacer una evaluación o medición de impacto, ustedes van a tener bastante claro, necesito un grupo de tratamiento, un grupo de control, hacerme la pregunta, ¿no? De que si esta evaluación no se hubiera dado, el resultado que yo quiero medir va a ser el mismo, ¿no? Hubiera sido diferente, hubiera incrementado un poquito o se hubiera reducido, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que tienen que hacerse, ¿no? Y este es otro tema clave, ¿no? Que ese efecto causal que se estima es el efecto que tiene esa variable, tiene esa intervención sobre un resultado. Nada más causa ese resultado que esa variable. Es lo interesante de este modelo es que aísla únicamente ese efecto. Pudo haber pasado situaciones políticas, marchas, protestas, otras cosas que hayan modificado, por así decirlo, eh, el resultado, pero yo quiero conocer si mi intervención o programa solamente cuál es el efecto. Todo lo demás se aísla, todo lo demás se excluye, todo lo demás no se considera. Y ese es otro elemento clave, ¿no? Que ustedes quieren, tendrían que ver, ¿no? Y acá viene, como le dije, lo interesante. No podemos evaluar al programa, porque generalmente un programa se da, una política se implementa, ¿no? Una intervención se desarrolla. No existe el escenario donde no se hizo la intervención, ¿no? Siempre va a existir, o se busca en el modelo, es un escenario donde sí haya existido una intervención. Entonces, necesitamos construir este contrafactual, ¿no? Necesitamos construir esa política, ese programa que hubiera existido en otro universo, en otro escenario, en otra situación, algo, y estimar y construirlo, ¿no? Ya con esto acabo, ¿no? Em, en el estudio que les comenté, ¿no? La idea del método, ¿no? Es un método cuasi experimental, ¿ya? Porque no surge necesariamente de una selección aleatoria. Eso es lo primero que había que chequear, ¿no? No surge de una selección aleatoria, ¿no? Son métodos cuasi experimentales. La principal diferencia, la principal razón, y ustedes pueden revisar, chequear, ¿no? Es que
lo experimental es un método aleatorio puro, digamos. Lo quax experimental no es un método aleatorio puro, no es un método aleatorio puro, ¿no? Es un método que puede seleccionar casos por ejemplo, conveniencia, no conveniencia, digamos, sí hay cierta aleatoriedad, ¿no? Pero no es una aleatoriedad total, ¿no? Siempre se seleccionan casos o registros que son muy similares, digamos, al grupo que sí recibió la intervención o la política. Por ejemplo, acá les digo, ¿no? ¿Cómo pueden distinguir quizás, ¿no? El tema del lenguaje experimental, ¿no? Acá dicen, ¿no? Un programa de ayuda social se otorga solo en ciertas ciudades con altos niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque un elemento como que importante es que no hay plata. O sea, la plata no es infinita, no le podrías dar a todo, ¿no? No es aleatorio, pero se puede analizar con el método de diferencias comparando las ciudades que sí recibieron este programa de ayuda social y las ciudades que no lo recibieron, tanto antes del programa como después del programa, ¿no? Y acá vienen dos aspectos importantes que también lo van a encontrar en sus artículos, ¿no? Si ambos grupos no han seguido una evolución similar al de tratamiento, o si la política, la intervención afecta indirectamente al grupo de control, no se debería aplicar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el tema de empleabilidad, si ustedes ven indicadores, sigue una trayectoria bastante conocida, ¿no? No es una trayectoria muy errática, ¿no? No es que hay picos que suben, picos que bajan, ¿no? Si ustedes tienen un indicador que es bastante errático, que tiene picos, que tiene saltos, en, en los grupos, tanto que recibió la intervención como su grupo que ustedes han definido como control, no se, no tienen una trayectoria similar. O sea, ¿qué quiero decir, no? Para que entiendan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienes dos grupos, ¿no? Este es el grupo de control. Imagínense que el grupo de control tiene esa trayectoria, ¿no? De acá, una trayectoria acá y acá. Y el grupo de tratamiento que tú has seleccionado tiene una trayectoria así, así, después un pico por acá, después un pico más alto por acá, ya. Y justo en este momento está la intervención, ¿no? Si tienen esas trayectorias, el modelo de diferencias no es lo más adecuado. O sea, todo esto no podría aplicarse, no podría. ¿Por qué? Porque las trayectorias de las variables son erráticas, no siguen un supuesto que es clave, ¿no? Que es ese supuesto que se llama de tendencias paralelas, ¿no? Que ustedes tienen que identificar, lo vamos a ver la próxima semana también. Este supuesto lo que te dice es que ambas variables, tanto de grupo de control o grupo de tratamiento, deben tener tendencias paralelas. ¿Qué significa eso? Oye, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que deberían, por ejemplo, si el grupo de control tiene una trayectoria. ¿Qué pasó? No sé. Ah, este, no sé. No, ya. Bien. El grupo de control tiene una. No pasa nada. Qué bueno. Este. Tiene una tendencia. En plan, voy a articular por acá. O sea, si el grupo de control, por ejemplo, tiene una tendencia así, y el grupo de tratamiento tiene una tendencia también similar, ¿no? Algo así, y acá está la intervención, sí podrían como hacer comparado porque siguen tendencias más o menos similares o paralelas ambas, ¿no? Es un poco el supuesto, la idea del método, ¿no? Son dos grupos que tienen tendencias paralelas o tendencias muy similares. Entonces, eso es lo que ustedes también van a revisar, ¿no?
Y no se podría aplicar si la política o intervención afecta indirectamente al grupo de control, que es bastante obvio. Se supone que la política solamente debería afectar al grupo tratado. La política, la intervención no debería afectar al grupo de control, ¿no? No debería afectar al grupo de control. O sea, imagínense que hacen una política de, no sé, pues de conectividad, ¿no? Y tú quieres ver, ¿no? Si esa política de conectividad, pero esa política es a nivel nacional, entonces no habrían como que regiones que hayan sido afectadas por la política y regiones que no. Entonces sería medio complicado, ¿no? Si afecta de manera indirecta o indirectamente al grupo de control, no podríamos aplicar, ¿no? El método de diferencias. El grupo de control, para que quede claro, es el que no va a ser afectado por la política, no va a tener ninguna injerencia la política sobre la intervención sobre este grupo, no va a ser, esa variable no va a manipular resultados, ¿no? En el grupo de control, pero es un grupo que se parece mucho al grupo tratado. La única diferencia y exclusiva diferencia es que no ha recibido el tratamiento. Es lo único, que no ha recibido el tratamiento, ¿no? O la política. Y ya para cerrar hoy día, y con esto ya cierro, ese es un resumen bastante claro, ¿no? Dice, el método de diferencias y diferencias busca medir el impacto de una intervención comparando la evolución de un grupo de tratamiento beneficiario con la evolución de un grupo de control, no beneficiario, pensándolo de esa manera. Se basa, dice, en la suposición que en ausencia del programa, intervención, política, ambos grupos hubieran seguido trayectorias similares. Y lo que no deben hacer ustedes es que, por ejemplo, ¿no? Tienen antes de la intervención, esta era la trayectoria del grupo de control. Y después de la intervención llegó acá. Antes de la intervención, el grupo de tratamiento así, así y bajó, ¿no? Entonces, el efecto no es simplemente la diferencia final. O sea, no es como que lo último y ya comparas lo último. Y ese es el efecto, no. No, imagínense que es una política de barrio seguro, de reducción de delincuencia. El grupo de control que no tuvo esa política de barrio seguro incrementó, por ejemplo, sus niveles de delincuencia, ¿no? De manera similar lo incrementó. Y el grupo de tratamiento que sí recibió esa política del barrio seguro, ¿no? Reducción de delincuencia, disminuyó su tasa de delincuencia, por ejemplo, la disminuyó. Entonces tú comparas, acá llegó a un 15% y en esta zona que era con bastante delincuencia llegó a un 15% y en otro grupo de control que tenía como situación algo similar, ¿no? En la población, características, llegó a un 12%. No, no es simplemente la diferencia, el resultado final de ambos y ya está. No es esa diferencia, ¿no? No es la diferencia. Lo que es la diferencia es esto, por eso se llama doble diferencia, ¿no? Que eso ya le comentamos, lo explicamos y hasta acá me quedo, ¿no? Esta es la trayectoria del grupo de control, la verdecita, ¿no? Y todo esto es observado, o sea, todo esto lo observamos, lo sabemos, se puede observar de manera directa, no es algo que nos inventemos, se observa, y llegamos a un punto final. Antes de la intervención, después de la intervención, la política es lo celestito. En cambio, el grupo de tratamiento, igual lo podemos observar hasta cierto punto, y después de la intervención también lo podemos observar, pero con el cambio ya de la intervención. Lo que no observamos es qué hubiera pasado, este escenario, el escenario que nadie sabe, nadie conoce, pero se puede estimar, qué hubiera pasado si no hubiera recibido la política. Estos puntitos son ese escenario. Entonces, si este grupo de tratamiento llegó acá, no recibió la política, se hubiera esperado, se esperaría que hubiera tenido estos niveles de resultado acá. Y la diferencia, por eso se llama diferencia en diferencias, mides como que la diferencia grande, ¿no? Del último sobre este y la diferencia chiquita, ¿no? Del contrafactual o del escenario hipotético con el grupo de control. Y esta diferencia que te queda acá, que es todo, ¿no? Ustedes miden esta diferencia del grande con este, todo, y esta diferencia le quitas y te queda solamente esta diferencia. Y este es el efecto de la intervención. No es la diferencia grande, ¿no? No simplemente el contrafactual estimado y el valor real observado, ¿no? Del grupo de tratamiento. Y eso es lo que se mide en los modelos de diferencias y diferencias, ¿no? Este es el efecto, este es lo que nos interesa estimar, ese es el valor puntual que nos interesa estimar, ¿no? A nivel bastante sencillo. Y este es lo único que estimaríamos, no estimaríamos nada más. Todas las predicciones o valores no se estiman, simplemente el efecto, ¿no?
Y esa es un poco las 3 ideas, ¿no? Para resumir hoy día y que puedan repasar o recordar, ¿no? Em, Intervención, ¿no? Es una política, un evento, algo que sucede. Eso que sucede, tenemos que observarlo en un grupo que recibe la intervención o los beneficiarios, ¿no? Y también tenemos que observarlo en un grupo que no recibe la intervención, pero se parece bastante al grupo de tratamiento. Y lo observamos tanto antes que llegara la intervención y lo revisamos también después de que llegara la intervención. Y finalmente tenemos que considerar que ambos grupos siguen ciertas tendencias paralelas o similares o trayectorias similares para poder tener mayor claridad de que el efecto que estamos viendo se debe única y exclusivamente a la intervención y nada más que eso, ¿no? Entonces, esa es una primera y después acá siguen otras cositas y otros ejemplos, pero eso es lo que quería mostrarles y ya para terminar, hay un código que también les voy a mostrar, que es este de acá, que es un ejercicio simulado, digamos, donde se puede estimar el efecto, ¿no? Y si ustedes ven, es un modelo de regresión simple también. Es un modelo de regresión simple. No es un modelo, no es muy, es un modelo lineal, digamos, ¿no? Un modelo lineal. Entonces, pero acá tiene algunas otras interacciones, ¿no? Entre variables. Entonces, eso lo vamos a ver, ¿no? Estas interacciones. Pero son modelos lineales. O sea, como ustedes ya más o menos están más familiarizados con los modelos lineales, ese termina siendo un modelo lineal también, pero lo que nos interesa es esta estimación, ¿no? Estas estimaciones, ¿no? Y poder estimar el efecto, ¿no? Que tiene y poder medirlo, ¿no? No solamente estimarlo. Entonces vamos a repasar también un poquito el código para que a nivel bien básico tengan más que todo un planteamiento de cómo empezar a aplicar esta técnica o este método, que es un método, como digo, de regresión lineal, no es un método nada del otro mundo, ¿no? Y bueno, eso sería lo que quería comentarles hoy día, aparte de su examen y el método, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, si no ya lo dejamos ahí. No, 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 en R todavía no. En R lo voy a mostrar la siguiente semana. Somos poquitos, ya se están yendo. Ya, a ver, le muestro, acá tengo el código igual. Ya, a ver. Ya, la idea, y creo que mucho parte de la base de datos que se tenga, ¿no? Ya miren, la base de datos es una base de datos que es simulada, no es una base de datos real, pero miren la base de datos cómo es. Es una base de datos que, que debería ser de esta manera. Ay, caramba. ¿Toca? Ya, es una base de datos que tiene, por ejemplo, bueno, un ID que es, bueno, es cada registro, ¿no? Cada registro tiene información. Este registro pertenece al grupo de tratamiento, por ejemplo, y este no, ¿no? Los unos son los casos que fueron tratados o que recibieron la política y los ceros fueron los casos que no recibieron la política. Después tienes otras variables que te van a ayudar a ver más o menos que son muy similares, ¿no? En términos, por ejemplo, de rural o de conectividad, ¿no? Son variables adicionales que no las vamos a incluir, pero pueden ser variables, por así decirlo, de control que podremos utilizar. No las vamos a incluir, pero así tendría que tener la base, ¿no? Un grupo de tratamiento y un grupo de control. Y después tenías que tener dos variables que te midan qué pasó al inicio de la intervención, por ejemplo, esta persona que fue tratada, cuál era su resultado, imagínense que este es un puntaje, ¿no? Cuál era su resultado antes de la intervención y después cuál fue su resultado después de la intervención. Por ejemplo, acá subió casi 14, casi 30 puntos, ¿no? Entonces, y tienes al grupo de control que también tienes cómo le fue antes de la intervención y después cómo le fue después de la intervención, ¿no? Ya cuenta el grupo de control, incluso acá algunos bajan, ¿no? Entonces, la idea es tener una base de datos así. O sea, esta base de datos es lo mínimo o lo fundamental. El grupo de tratamiento y control bien identificados y una variable inicial y una variable posterior, ¿no? Un puntaje inicial y un puntaje posterior. Hay que hacer un poquito de transformaciones
o bueno, este es un resumen, ¿no? Por ejemplo, este es un resumen. Por ejemplo, el grupo de control, que es el cero, en el puntaje inicial, antes de la intervención fue 500 puntos. Y después de la intervención fue 510. Subió 5 puntitos. En promedio, subieron 5 puntitos. El grupo que recibió la política empezó muy similar que el grupo de control, ¿no? Bastante similar, bastante cercano. Y después de la intervención llegó a 533 puntos. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Simplemente la diferencia, ¿no? Es, bueno, acá subió 5 puntos y acá subió casi 25 puntos, ¿no? 25 puntos. Entonces, ya, el efecto de la intervención son que una subida de 25 puntos, ¿no? O una subida de 23 puntos, ¿no? Si sumas estos dos puntajes finales, ¿no? 23 puntos. Entonces, ese verdaderamente es el efecto de la intervención, que la intervención te ayudó a mejorar 25 puntos o 23 puntos, no necesariamente, porque el control también subió, el tratamiento también subió. Entonces, hay que estimar cuál sería el verdadero efecto de la intervención, cuál sería el verdadero efecto de ese puntaje, ¿no? Y a partir de esa pregunta se construye una base de datos que tiene que quedar así ahora. Entonces ya tenemos una base de datos como que volteada, donde el momento, antes y después ya está en una sola fila, y puntaje es uno solo nada más. Y acá le puedo poner como ceros y unos, el antes y el post, ¿no? Ceros y unos. No, ceros y unos, ¿no? Y el puntaje, ¿no? La variable resultado, que sería la importante. Esta es la variable resultado, ¿no? Y a partir de esa variable resultado, ahorita lo voy a hacer rápido, hacemos un modelo simple de regresión, un modelo bien sencillo de regresión. Es un modelo lineal, vamos a estimar el puntaje, pero no vamos a estimarlo como fundamento final, ¿no? Sino vamos a estimar cuál es el efecto que tiene el grupo de tratamiento, o en este caso la variable de la intervención o la política, con la interacción del antes y después, ¿no? Y ver el efecto individual de tanto del antes y después como del grupo de control y grupo de tratamiento, ¿no? Esto, como digo, les voy a explicar con mayor detalle, pero es un modelo de regresión lineal simple. El puntaje, por eso la base tiene que estar de esta manera, o es una sola variable, no de esta manera porque acá no se puede hacer, pero así te la pueden dar, ¿no? Así te la pueden dar. Y finalmente se construye el modelo y acá vamos a ver con esto, el efecto de la intervención es esto de acá. La interacción que existe entre el grupo de tratamiento y el grupo y el antes y después, ¿no? La variable temporal. Entonces, el efecto de la intervención son de 20 puntos. Este efecto que dice post es qué hubiera pasado con el grupo de tratamiento si no hubiera recibido la política. Hubiera igual incrementado en 4.6 puntos. Eso es lo que hubiera pasado, ¿no? Eso es lo que hubiera pasado. Y es lo que vemos, ¿no? Mira, ¿dónde está? Acá. Es lo que se ve acá, ¿no? Acá incrementó 4.6%. Entonces, 4 puntos. Si no hubiera pasado, hubiera incrementado en la misma medida quizás el grupo de tratamiento, 4.6. Y ese es el efecto que tiene, ¿no? Pero el efecto real es 20 puntos. ¿Qué quiere decir? Que acá tienes 5 puntos casi, acá tienes 25 puntos, 25 menos 20 es 25 menos 5 es 20 puntos, ¿no? Acá incrementó en 5, si se dan cuenta. Acá entró en 25. Y es una diferencia. Otra diferencia, y la diferencia entre las diferencias es 25 menos 5 es 20. Y el modelo te va a estimar de manera directa ese efecto. Entonces, este es el efecto de la intervención, 20 puntos, y eso es lo que nos interesa. O sea, el resultado o lo que tendríamos que comentar es, la intervención ha ayudado a incrementar en 20 puntos la nota o el puntaje, ¿no? De los estudiantes después de la implementación de la política. Entonces, el efecto de la política, únicamente el efecto de la política es este incremento de 20 puntos en el grupo de tratamiento, ¿no? Ese es el efecto real, ¿no?
Es el efecto real y el modelo, no vamos a hacer ningún modelo de regresión, estimar un valor ni nada, porque no existe, ¿no? Entonces, ese es el modelo de regresión. Y esto de acá, este valor de acá, si ustedes ven, es el puntaje inicial del grupo de control, ¿no? Es el grupo, es el puntaje 505, es el puntaje inicial del grupo de control. Entonces, ese es el puntaje base, digamos, y el modelo te lo va a estimar también, ¿no? Si no hubiera pasado nada, no hubiera pasado nada en ese escenario inicial, ese hubiera sido el efecto, ¿no? Y el efecto del, ¿cómo se llama? La diferencia, digamos, del grupo de control y el grupo de tratamiento al inicio o previamente de la intervención es este valor de 3.15, ¿no? Si ustedes ven el descriptivo, 505, 508 son como 3.15, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que también estima o que también el modelo te bota de cuál es, cómo empiezan ambos puntajes, ¿no? Antes de la intervención, el grupo de control y el grupo de tratamiento, ¿no? Entonces, te estima varios valores, ¿no? Esto yo tengo un cuadrito para resumirlos y es lo que les voy a mostrar el próximo jueves, pero el efecto es esto lo único que nos interesa, ¿no? Es el único valor que nos interesa. Y ustedes en sus artículos o en sus cuadritos podrían también ver, si ustedes ven la interacción entre la variable de tratamiento y la variable temporal, ahí van a, con, el, con la explicación del cuadro y con el grafiquito, van a poder relacionar, ¿no? Que lo que ellos hablan o lo que ellos dicen simplemente es el efecto que tiene la intervención sobre un resultado. Entonces, en este caso, el efecto es de 20 puntos sobre el puntaje, ¿no? La política ayudó a incrementar en 20 puntos el puntaje de los estudiantes. Y no en 25 y no en 15, no, en 20 puntos. Por más que haya terminado con 533. El efecto real es 20 puntos, ¿no? Recuerda que acá hay 5, acá hay 25, 25 menos 5 es 20, ¿no? Entonces, es el efecto real que te estima el modelo, ¿no? Y acá se le pueden meter varias otras variables, controles, otras variables para poder ajustar o estimar mejor el efecto, ¿no? Y bueno, después ya un tema de visualización que es como que acá me la compliqué, ¿ya? Después se las voy a pasar de manera bastante más simple, pero tuve que hacer varias cositas para que el gráfico salga bonito. Y acá ustedes pueden ver. Esta diferencia son de 5 puntos casi, 5 puntos. Acá hay como 20, acá hay como entre el azul y el verde hay 25 y entre este rojito punteado es el contrafactual, a lo que hubiera pasado, y la diferencia final es esto de acá. Entonces, ahorita les he pasado rápido el código, pero ese es un poco lo que te va a decir el modelo y nos interesa principalmente esto, ¿no? Este valorcito. Y se puede obtener, como les dije, de manera bien simple, pero ya metiendo otras cositas que son interacciones, ¿no? Que es esto de acá, interacciones entre las dos variables, ¿no? Y eso, ¿no? Es un poco la idea de estos modelos de regresión, de diferencias en diferencias, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? La idea del modelo. Entonces, eso es lo que, como le dije, me quería mostrarles hoy día. Igual tenía el código preparado. También ya está, ya lo he subido, creo, si mal no recuerdo. Está la sintaxis, si es que la quieren revisar. Está, está ahí. Sí la he subido, si mal. Está acá. Si es que la quieren revisar. Sí está acá. En HTML y en RMD, ¿no? Si la quieren revisar, ahí está no, ese es un análisis descriptivo. Si ustedes ven, así empezaron los dos, control y tratamiento, y después el tratamiento, si se dan cuenta, subió sus puntajes, ¿no? Y el control se mantuvo más o menos en puntajes muy similares, ¿no? Entonces, esta es una visualización también, digamos, interesante para ver a nivel descriptivo estos modelos, ¿no? Obviamente acá lo estoy simplificando bastante, que es una sola variable, pero se dan cuenta, ¿no? Así empezaron ambos y así terminaron ambos. Entonces, acá hay un incremento. Entonces, lo que nos interesa medir es ese incremento, ¿no? Ese efecto, ¿no? Y ese efecto está determinado por la interacción entre pertenecer al grupo de control o grupo de tratamiento y la temporalidad, ¿no? ¿Qué pasó antes, qué pasó después?
Y lo mismo, ¿no? El R cuadrado, la significancia y todo lo demás. Son modelos de regresión lineal, otra vez. O sea, no es que no son modelos súper elaborados, son modelos de regresión lineal simple. Son modelos, por eso, como le dije, como los modelos de regresión lineal simple, como ustedes vieron en su práctica 2 que también les comenté, como son modelos de regresión lineal simple, ustedes tienen que tener estas tendencias lineales. Si no hay esa tendencia lineal, el método de diferencias e indiferencias no suele ser aplicado. Tiene que haber una tendencia lineal, ¿no? Porque son modelos de regresión lineal. Entonces, es por eso que vimos inicialmente los modelos de regresión lineal y porque son importantes los modelos de regresión lineal, no para estimar, sino la importancia radica en medir los efectos causales, ¿no? De intervenciones o políticas, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? De lo que les puedo mostrar y el código ya está acá. No les voy a explicar con mayor detenimiento, con algunos ejemplos, tengo como que varios ejemplos para que puedan visualizar cuando quizás, por ejemplo, la intervención acá sube, ¿no? Pero también podría bajar o podría ser una intervención nula o no podría haber intervención. Y eso yo lo tengo como código también para que lo puedan ustedes visualizar y hacer el ejercicio y puedan interpretar, ¿no? La data o la información. Eso les podría comentar, chicos, ahora. No sé si sí, 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 como les dije, la idea de hoy era, bueno, expliqué la práctica 2, ¿no? Y ya creo que muchos se han dado cuenta si es que tuvieron algunos errores, algunas cositas que bueno, que no consideraron o sí lo consideraron y también ya está bastante perfecto, ¿no? Entonces yo sus notas igual antes del jueves, siempre me demoro una semana, así que, no, pues jueves no. Sí, voy a intentar antes del jueves, ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? Igual las correcciones yo se las envío mañana en la práctica 2, o sea, va a estar subido para que lo puedan ir revisando, pueden chequeando, si es que comparando, no sé, con la interpretación y todo, ¿no? Para que lo tengan ahí ya como documento, lo tengan ahí guardadito, ¿no? Para que lo tengan. Ya, sí, sí, lo subo mañana. Mañana espero que al final del día, pero lo subo mañana. ¿Cómo el archivo del APC2? Ese es el que lo voy a subir. Ese es el que lo voy a subir. El PC2, sí. Los dos, el HTML y el RMD. Esos dos, sí. No, no, seguiremos al modelo de diferencia e indiferencia. Todavía no hemos acabado con eso. Sí, sí, porque es parte de sus artículos también, ¿no? Y discutir un poco también el tema de sus artículos, todo eso, ¿no? Sí, sí, o sea, la falta terminar algunos aspectos conceptuales del tema y después, como le dije, los aspectos del código que no necesitan ustedes como que aplicarlos, sino más que todo entenderlos, igual si hay alguna computadora poder así, y la discusión también de sus trabajos de exposición, pues, ¿no? Sus trabajos finales, porque la idea es que este método de diferencias en diferencias lo puedan aplicar, ¿no? A través de ese estudio y imagino ya han ido leyendo, ya quizás también van relacionando algunas cositas que mencionamos en clase, pues, ¿no? Ya. Entonces conversamos cualquier cosita y bueno, que tengan buen fin de semana. Bueno, ya no tan bueno, ya mañana es lunes, pero cuídense bastante. Hasta luego, profesor, gracias. Ya, hasta luego, cuídense.